usted es estudiante, perdón. Sí, estoy estudiando Ciencias de la Estudi- Educación. Ciencias de la Educación. Por lo tanto, usted es una estudiante. Y es interesante, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, que deben de tener en cuenta lo siguiente. El día de hoy yo no vengo a presentarles números, estadísticas. Como dice el título, este es un análisis del rol estudiantil en épocas de COVID-19. Por lo tanto, también tenemos que entender que la construcción de la realidad, dice desde un punto de vista sociológico, antropológico y también desde la psicología social, que la sociedad misma es un constructo de sí misma. Sin embargo, no podemos dejar de lado también la construcción del sujeto sobre la misma sociedad y en viceversa. Por lo tanto, la realidad es cambiante, no es estática, porque existen dos elementos muy importantes: temporalidad y espacio. Espacio y temporalidad. Por lo tanto, ustedes, al ser parte del universo, al estar ocupando un espacio, también ocupan una temporalidad. Por ende, por ende, lo que vive cada uno de ustedes desde la percepción, uno de los elementos psicológicos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, a partir del rol de estudiante que tiene cada uno de ustedes, lo vamos a ver de una manera un poco más particular, pero también abordaremos algunos elementos generales. Así que vamos a hacer ese análisis. Vanessa, ahora sí regresando con usted. Dice usted que es estudiante de la licenciatura en Ciencia de la Educación. ¿Es correcto, Vanessa? Sí, Ok. ¿En qué semestre va? en séptimo semestre. Séptimo semestre. Quiere decir esto que ya está casi a punto de salir, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿es de 9 semestres su licenciatura? Son 8 semestres. 8 semestres, excelente. O sea, ya está a casi nada de salir. ¿Cómo se siente Vanessa al saber que ya pronto tendrá una licenciatura y desde la expectativa social encontrará un trabajo y cumplirá todos sus sueños y todas sus metas y etcétera, etcétera, etcétera? Pues me siento muy contenta de haber llegado hasta séptimo semestre. También me siento pues nerviosa de pues ya estar bueno, pues a final de terminar la licenciatura, pero pues también me siento pues con muchas expectativas, con muchos sueños también de pues de seguir logrando mis metas, de seguir estudiando y también pues tener un trabajo y así. Esto que menciona usted es muy interesante en el aspecto principal de expectativas. Lo que yo mencioné antes, cuando casi está a punto de salir, teniendo en consideración de que cuando salga, la expectativa social nos hace invitación a lo siguiente, ¿no? Si tú estudias una licenciatura, y obtienes el certificado que te avale como un profesional, tu vida se parecerá ser mucho más fácil. Tendrás éxito, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que muchos de nosotros esperamos en el momento de concretar nuestros estudios, porque esa es la expectativa social. Sin embargo, existe también fuera de la expectativa una realidad social. Y la realidad social es que, y perdón por los presentes y tal vez por ser un poco crudo ante el hecho, no hay garantía total de éxito, no hay garantía total de éxito al tener una licenciatura. ¿Por qué? Ahorita tocamos ese tema. Vanessa, usted que va en séptimo de la licenciatura en Ciencias de la Educación, no quisiera yo errar y pensar algo diferente a lo que es realmente la licenciatura de Ciencias de la Educación. Prefiero escucharlo de una alumna de séptimo semestre. ¿Qué es la licenciatura en Ciencias de la Educación? Y cuando usted salga dentro de todas estas expectativas y todas estas metas, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Cuál es su función en el mundo social? ¿O será? Pues en realidad la licenciatura abarca muchos aspectos, como lo son, pues ya sea la docencia, también la investigación, muchos aspectos que en realidad se concentran en educación, en educar, en hablar sobre la educación, pues para todo, ¿no? En pues ser partícipe de la sociedad, educando y ayudando a que las futuras generaciones pues sepan pues lo que es la educación. En realidad pues a mí me gustaría, como lo mencioné, que al salir de la licenciatura
pues como a mí me gusta la docencia, que pues abarca también mi licenciatura, pues me gustaría estar en esta parte de la docencia, pero en realidad pues podría estar en cualquier ámbito, como pues bien nos lo enseñan dentro de la licenciatura. La educación pues está en todos lados, ¿no? Entonces podríamos estar en alguna empresa también capacitando o muchas cosas que en realidad pues se basa nuestra licenciatura, que es en educar. Interesante, pensar que el sujeto es un ser de aprendizaje. Por lo tanto, yo le pregunto a cada uno de ustedes, de manera general, y si alguien lo quiere comentar, excelente, y si no, tampoco hay inconveniente alguno. Si pensáramos en el conocimiento tiene un límite. Incluso si lo abordáramos desde la propia filosofía, desde la psicología, desde cualquier otro asunto o perspectiva de la ciencia misma, hasta hoy en día sabemos que el conocimiento no tiene un límite. Por lo tanto, si el sujeto tiene la capacidad de seguir aprendiendo, psíquicamente hablando, cognitivamente hablando, el sujeto no tiene límites. Aunque es paradójico, porque también vivimos en un ambiente y en una sociedad que al mismo tiempo nos limita. ¿Y cuáles son esos límites? Las formas de, es decir, la acción. Y esa acción conlleva, principalmente si tenemos en cuenta que el maestro ocupa también un rol muy importante dentro de nuestra sociedad mexicana, que es que éste tenga las herramientas necesarias para poder educar a cada uno de los estudiantes en el ámbito que éste sea. Pensemos desde una formación normalista, entre comillas voy a poner normal, pensemos desde una formación en ciencias de la educación, pensemos incluso desde una formación psicológica, porque yo también llevo ese papel como catedrático. Por lo tanto, tener las herramientas necesarias para preparar a los profesionales del mañana es muy indispensable. Sin embargo, hay que tener en consideración también los elementos sociales y ambientales que afectan a nuestra sociedad. En este caso tenemos al COVID, los cuales en algún momento dado no tenemos presentes que puedan ocurrir. Incluso los pensamos como una cuestión poco viable, que no pudiera surgir, que es imposible que a nosotros nos llegara a pasar algo así, pero no hay un control garantizado, no hay nada seguro en la propia existencia y en el propio porvenir humano. Y cuando menos lo esperamos, surge cambios drásticos. Vamos, si pensamos incluso un poco en los dinosaurios, ¿no? Ellos, aunque no tenían tal vez, hasta donde sabemos, el uso de la conciencia como la tiene un ser humano, ellos dominaron muchísimos millones de años el planeta. De un momento a otro, ¡fum!, desaparecieron. Yo pregunto, ¿nosotros no estamos exentos de esa situación? Nosotros, ¿qué nos hace tan especiales para estar exentos de situaciones catastróficas? Y entre esas situaciones catastróficas, me pongo a pensar en la situación del COVID-19. Vanessa, ahora sí, mi pregunta es, ¿cómo podría usted definir o explicarnos o platicarnos su experiencia que ha sido de pasar de un momento dado? Es decir, si no me equivoco, usted iba entre cuarto o quinto semestre cuando ocurrió lo del COVID. Por lo tanto, hay un cambio entre estar en clases presenciales y estar en un cambio de clases virtuales. ¿Cómo ha sido su experiencia, Vanessa, como estudiante? Sí, bueno, sí, me tocó estar en clases presenciales y hacer el cambio a esta nueva normalidad. Y fue pues muy difícil porque pues no estábamos acostumbrados pues a trabajar así en línea, ¿no? Entonces pues tuve que adaptarme a conocer las plataformas como lo son Zoom, Meet, Classroom, todo lo que nos pedían pues me tuve que adaptar pues a utilizarlas, a conocerlas mejor. También en lo que respecta a, pues a las prácticas y así, pues obviamente pues ya no podíamos estar en contacto pues con los alumnos y así. Entonces pues sí, también fue algo complicado porque pues estábamos acostumbrados a convivir pues en sociedad y nomás nosotros como lo hacemos en las prácticas, pues tenemos que interactuar. Entonces tuvimos que cambiar todo eso a la parte en línea y pues ahora, como le menciono, realizamos las conferencias y así.
vía, pues en línea, en Zoom o Meet, y también las prácticas nosotros las realizamos pues en línea al estar con los alumnos en estas plataformas. Efectivamente. Es decir, hay un cambio desde el hecho de estar presencialmente. No es lo mismo y seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y aquel que esté en desacuerdo, me gustaría saber por qué. Si han notado esa gran diferencia en estar en contacto humano, en lo humano, estar presente frente al otro. Y por otra parte, cuando se hace este cambio, y ahora estamos en una situación que existen limitantes. Ciencias de la educación, si no me equivoco y no me confundo, en algún momento a ustedes les han enseñado la importancia que tiene la comunicación, ¿no? Es muy importante la comunicación entre uno y el otro, porque si no hay comunicación, no hay entendimiento, y si no hay entendimiento de una parte con la otra, entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros los catedráticos y también como estudiantes el poder enseñar y en su momento el poder aprender? El aprendizaje se merma en el momento en que la comunicación no es totalmente óptima. Entonces, le pregunto a Mara Susana Osorio, ¿puede usted escucharme? Sí, Excelente. Mara, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? buenas tardes, ¿estoy bien? Está bien que enojada, triste, contenta, entusiasmada, con sueño. Con sueño. Con sueño, ok. Quiere decir que ya la aburrí, Mara. No puede ser. No, no, Sabía que no. esto, sabía que esto pasaría. Ok, María. Mara, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Usted igual es de ciencias de la educación? Sí, también. También. ¿Igual es de séptimo semestre? No, yo soy de tercero. Ok, de tercer semestre. ¿A usted ya le enseñaron sobre las barreras de la comunicación, Mara? Sí, en primer semestre, Ok. ¿Me puede decir en qué consisten las barreras de la comunicación, por favor? pues son como paredes, o bueno, así les entiendo, son como paredes que obstruyen que yo te comunique algo y tú lo entiendas. Ok, tenemos obstrucciones, lo que también se le conoce como ruidos en la comunicación. Y si existen ruidos, paredes, obstáculos que impiden la comunicación, ¿cómo pretendemos el aprendizaje? Ustedes como estudiantes, piénsenlo un momento. ¿No acaso la situación en línea, no acaso el estar en Zoom, en estar en Meet, la plataforma Garza, también se ha convertido en algún momento como un ruido, como una barrera para el aprendizaje? Giselle Lugo Ambrosio, espero haber pronunciado correctamente su nombre. ¿Sí me escucha? Sí, sí, lo escucho. Excelente. ¿Usted igual es de ciencias de la comunicación? Educación. ¿De la educación? Sí, Sí, excelente. ¿De qué semestre es usted? de primero. De primero, ok. Va recién entrando. Hay que tener en cuenta lo siguiente también. Estamos haciendo un análisis del estudiante. Por lo tanto, Giselle, espero esté correcto la pronunciación, ella entró a la universidad, entró a la universidad como un estudiante COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora su forma de aprendizaje es a través de un sistema en línea, a través de una máquina. Y por ende va a haber ruidos en la comunicación. Giselle también tiene la experiencia de haber estudiado en presencia, en preparatoria seguramente, pero estarán de acuerdo conmigo que los institutos, pensemos en un kinder, pensemos en una primaria, pensemos en una secundaria, en una preparatoria hasta la universidad, aunque son institutos educacionales o parte de la educación, cada instituto tiene roles, tiene normas, tiene reglas explícitas, implícitas, que difieren mucho de una con las otras, es decir, estilos de vida, estilos de aprendizaje, incluso niveles. Por lo tanto, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Vanessa, que ella tuvo la oportunidad de pasar algunos semestres, ejemplo, primer semestre, de manera presencial, a Giselle, que lo está pasando de manera en línea. Giselle, ¿me podría decir cómo ha sido su experiencia?
en este primer semestre de universidad? Sí, pues, a ver, Le hablaron a Giselle. Ahí entendemos otra barrera de la comunicación, que incluso se ve, ¿eh? Y estos son casos reales, seguramente que les ha pasado al momento de estar tomando clases. Esa es una. Es decir, esto obstruye el aprendizaje, porque hay sí, ya. distractores. Ok, Giselle, dígame. Este, pues ha sido un poco difícil con respecto a lo de las clases, pues precisamente por las distracciones que hay, este, am, después los fallos técnicos de internet o luz, entonces pues cortan igual la inspiración, ¿no? Este, Efectivamente. pues yo creo que a mí y a muchas personas nos gustaría regresar a presencial porque pues precisamente con la comunicación así creo que hay un poco menos de barreras, ¿no? Sí va a haber, pero hay menos y se entiende mejor la información, y pues es más bonito con respecto a la interacción que tienes tanto con tus maestros y con tus compañeros. Entonces, también creo que el aprendizaje es mayor, eh, pues también lo retienes más y lo relacionas más, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido difícil, pero pues primero está nuestra salud y pues sin salud no podemos hacer nada. Entonces, pues sí, ojalá y sí se arregle pronto y esperemos que para el siguiente semestre pues sí esté mejor. Si no, pues si nos va bien, pues sí, si no, pues ni modo. Y que incluso puede generar esto último que menciona Giselle. Muchas gracias por su participación, que nos puede generar frustración, ¿no? Cada uno de ustedes seguramente, y yo lo dejo en análisis y en reflexión, se han sentido frustrados ante las situaciones en las cuales, ya sea desde que entraron a la universidad físicamente, ¿no? Y muchos de ustedes dirán, sí, efectivamente, lo que dice Giselle es correcto, ya quisiéramos volver, ya sea para poder ver a sus compañeros, para poder platicar con ellos, para incluso interactuar con compañeros, compañeras, tal vez alguna novia o novio que dejaron por ahí, algún amante o amante, bueno, etcétera. Y cada quien, uno de ustedes, sabrá lo que anda ahí haciendo, pero incluso algunos dirán, bueno, así tenía mucha más facilidad también, incluso de ir a fiestas, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque la vida totalitaria del universitario cambia en el momento en el que nos dicen, el día de mañana ya no te presentes al instituto porque es muy importante cuidar, como dijo Giselle, la salud. La salud es muy importante. Y entonces pasó una circunstancia. Pasó una circunstancia cuando nos dicen eso. Antes de continuar con ello, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Una de las barreras de la comunicación que tenemos actualmente en referencia a el hecho de el aprendizaje en línea es también la situación de la cámara. Yo entiendo que ahorita, pues, tal vez incluso si prenden todas sus cámaras, ahorita ya somos 98, en un momento llegamos a ser 100 personas en este lugar, tal vez saturaríamos el sistema y entonces habría algún tipo de error técnico que nos implicaría tal vez la forma en cómo está corriendo nuestra comunicación. Sin embargo, una de esas barreras, uno de esos ruidos, es también el hecho de tener apagada la cámara, porque de por sí es difícil el aprendizaje, la interacción con el otro, y es triste, y lo dejo en la reflexión, es triste también como docente y es triste también como estudiante que lo único que veamos a través de este espejo social virtual es una fotografía, donde vemos a personas, y en algunos casos, porque no todos tienen fotografía, en algunos casos podemos ver una fotografía y en otros solamente el nombre, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿quién está detrás de la pantalla? ¿Quiénes son los que me están escuchando? ¿Quiénes son ustedes, ¿no? Como ahora estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación? Si es que solamente hay personas partícipes de esta licenciatura, tal vez existan de alguna otra. Pero, bueno, regresando a esto, eso lo dejo en reflexión en cada uno de ustedes. Así que si alguno quisiera o gustara prender su cámara
pues sería más que exquisita la circunstancia. Por otra parte, aparte de esta invitación, quisiera hacer un pequeño ejercicio con cada uno de ustedes antes de continuar nuestra conferencia. Me gustaría que si tienen la oportunidad, esto no es a fuerzas, cada uno de ustedes lo puede hacer voluntariamente, pero es para entender aún más esta conferencia. Si cada uno de ustedes tiene la oportunidad y si tiene un objeto cercano, ponga su mano de esta manera, y lo invito a poner el objeto en su mano, ¿vale? Y permanecer así hasta que termine la conferencia, ¿vale? Muchas gracias, Ana. Ya se nos unió con la cámara. Excelente. Usted está hecha para el éxito, Ana. Muy bien. Entonces, pongan el objeto así. Yo no lo voy a hacer. Es el privilegio de dar la conferencia. Yo no lo voy a hacer. Porque cuando han visto al entrenador hacer el ejercicio. Algo muy erróneo, realmente, también. Pero, en lo que hacen ese ejercicio, la idea es que lo mantengan hasta que termine esta conferencia. Si en algún momento dado alguno de ustedes se cansa, ni modo, lo bajan y bajan su brazo. Pero si bajan su brazo, ya no lo vuelvan a hacer, ¿vale? Si son capaces de aguantar hasta el final, será excelente y ahorita casi al final me platican un poquito la experiencia. Continuamos. Un día nos dicen, mañana ya no te presentes porque hay una situación llamada COVID, la cual ya llegó a México y por ende no es posible que nosotros podamos continuar nuestra vida universitaria normal. Hay modificaciones. Pensemos un poco en esto. Denise Cruz, muy buena tarde. ¿Logra escucharme usted? Sí, sí escucho. Excelente, Denise. Quisiera preguntarle algo. ¿Usted es igual de la licenciatura en Ciencias de la Educación? Sí. Bien. ¿De qué semestre es usted? Primero. De primero, excelente, muy bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si no me equivoco, ¿usted estaba estudiando antes de que nos mandaran a casa? Es decir, ¿estaba en preparatoria? No, estaba estudiando otra carrera. Me cambié durante la pandemia. Ok, pero estaba en un instituto, si no me equivoco. Sí. Ok. Cuando nos dicen, es más, esto incluso fue un aviso general, gubernamental. Nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo fue que nos dijeron que nos íbamos a ir, Denise? Pues eran 2 semanas más las 2 semanas de vacaciones de Semana Santa, nada más. Efectivamente, es decir, un mes, ¿no? 30 días. Nos dijeron, en 30 días, si ustedes aguantan esto, ya regresamos. Denise, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues 1 año y 7 meses. Aproximadamente. Es decir, si no me equivoco, es el año 7 meses, pero estamos ya cerca de los 2, en pocas palabras. Cerca de 2 años, cerca. Estamos ante una promesa de 30 días que resultaron ser casi ya 2 años. No sé, tal vez incluso algunos les recuerden las promesas de sus exparejas, ¿no? Donde les dicen, sí voy a cambiar. Y pasa el tiempo y no cambia, y no cambia, y no cambia. Y sigue siendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. O incluso se pone peor la situación, ¿no? Y nos dicen, ya mero cambio. Y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual. Muy bien. Entonces, regresando al asunto del estudiante, cuando nos hacen este tipo de cambio y este tipo de noticias, le pregunto a Yasmín Juárez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, Yasmín Juárez. ¿Cómo está usted? Bien, Bien. atenta escuchando. Excelente, está atenta. Perfecto. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Yasmín. ¿Usted igual es de Ciencias de la Educación? Sí, de tercer semestre. De tercer semestre. Excelente. Mi pregunta, Yasmín, es la siguiente. Descríbanos, desde su perspectiva, cómo ha sido estar, a merced de que la han engañado
y no quiero ahí recobrar alguna memoria en cuestión de alguna pareja o algo así, no, sino engañado en el sentido de el COVID. Es decir, nos dijeron, en 30 días regresamos y no fue así. Y aparte de eso, todo lo que ha tenido que afrontar, adaptarse, modificar en estilos de vida, a partir de ese cambio. ¿Cómo ha sido, Yasmin? Pues ha sido algo nuevo para mí, que nunca había experimentado, pero pues ha sido difícil porque al menos personalmente se me hizo un poco difícil acoplarme a esta normalidad y pues puedo decir que aún no logro estar muy acoplada porque pues extraño mucho la parte presencial y pues sí ha sido como que confuso y como que molesto porque pues como usted ya lo mencionó, pues nos mintieron y yo entiendo que es por el bien de todos, pero pues sí es como que molesto y pues triste porque no nos gusta estar en esta nueva modalidad. Molestia, porque nos mintieron, y es correcto, ¿eh? Nos mintieron a todos. Y algunos tal vez lo creyeron, algunos tal vez no. Nos dijeron algo al inicio y resultó ser otra cosa. Eso es un malestar psicológico, estaremos de acuerdo, la molestia. Porque incluso ustedes como estudiantes, nosotros como catedráticos, incluso pensando en la vida de las personas, pero ahora solamente nos vamos a centrar en el rol del estudiante, ese rol que cada uno de ustedes, que tú tienes. Y ese rol es que ahora lo estás llevando a través de la molestia. Yo quiero preguntarle a toda la audiencia lo siguiente. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano. ¿Quién se ha sentido molesto, fastidiado, enojado en este proceso de clases en línea? Vamos a expresarlo. Levanten la mano. ¿Tienen ahí una reacción donde la pueden realizar? Miren, esto parece una propagación de manitas. A ver, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o sea, 18. Hasta ahorita llevo contada 18. A ver, vamos a ver acá. Ok, ya están levantando más. Sean honestos consigo mismos. No pasa nada si ustedes manifiestan su enojo. Es válido estar enojado. Es necesario incluso sacarlo, porque si no se saca, puede ser contraproducente para nosotros. Así que es válido decir, estoy enojado, estoy fastidiado de esta circunstancia. Nos mintieron, ¿no? En pocas palabras. Si no me equivoco, ya va más de la mitad de las manitas que están arriba. Por ejemplo, en el caso de Arlet Islas. ¿Usted me escucha, Arlet? Sí, hola. Hola, muy buenas tardes, Arlet. ¿Cómo está usted? Estoy bien, a gusto. A gusto, excelente. Muy bien, me da gusto saber que está a gusto. Y aparte de ello, quisiera preguntarle, Arlet, usted no ha levantado la mano. ¿Quiere decir que usted en ningún momento se ha enojado durante este proceso de educación en línea? No, es que siento que me he adaptado rápido. Se ha adaptado rápido. Entonces, molestia no, quizás un poco estresada, nada más. Ok. Bueno, por los que no lo sabían, ¿sabían que el estrés también es una manifestación del enojo? Es una reacción al propio enojo. ¿En serio? No sabía. Me parece que ya no me están escuchando. Ya se escucha, no se escuchaba, pero ahorita sí ya. Ok, ya me están escuchando. Excelente, muchas gracias. Ahora, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé antes de que se hiciera ese corte? El estrés es una manifestación del enojo. Excelente, mira, y aprendió algo nuevo hoy. Por algo soy catedrático. Ahora, regresando al asunto. Tenemos que el enojo puede manifestarse a través del estrés, puede manifestarse de otras maneras. Sin embargo, no podemos dejar de lado también una cosa, que muchos de ustedes, incluso si pensamos en algo como la inteligencia emocional, no reconocen sus propias emociones e incluso se pueden negar ante ellas como estudiantes. El rol del estudiante actual
incluye por elementos culturales en México y además teniendo en cuenta efectos neoliberales que los estudiantes no conocen sus propias emociones, no se conocen a sí mismos. Y entonces ni siquiera se dan cuenta cuando están enojados, ¿no? Su mamá les habla y les dice, oye hijo, oye hija, ¿vas a comer? No, me estás hablando ahorita, ¿no? ¿Pero por qué estás enojada? Que no estoy enojada, no estoy enojado, ¿no? Gritando. No se percatan muchos de ustedes que están enojados, o incluso algunos lo niegan, ¿no? ¿Estás enojado? Que no estoy enojado, carajo, que no entiendes, ¿no? Se molestan. Y entonces, incluso si pensamos en la relación que tiene el estudiante dentro de su casa, dentro de su hogar, también esta puede ser contraproducente porque hay frustraciones, enojos, tristezas que se comparten con la familia. Es más, ahora, ya sea que levanten la mano o en su caso la dejen así como está, les pregunto, ¿quién ha tenido problemáticas en su casa por cuestiones de el aprendizaje, en este caso, o por la escuela en línea? Órale, acabo de ver más, ahora están levantando más manos. Increíble, ¿no? Es decir, han aumentado los problemas familiares, todo porque son estudiantes. Y vamos a ser realistas. El estudiante como ustedes, digo, a menos fuera de los que pagan su propia licenciatura, la cual no es fácil y no es sencillo llevar un pago y un costo a una licenciatura, para empezar. Y además de ello, ahora tomarlo desde casa. Y entonces ahora mamá y papá, aparte de pagar, si me están escuchando, Ay, creo que se salió, ¿verdad? Sí, ya no lo escuchamos. F. Nos comentaba al inicio que tenía algunos problemas de conexión. Ahorita nos contactamos con él. Gracias, chicos. Les pediríamos, por favor, que pongan algunos comentarios en el chat sobre esta temática que estamos abordando. Análisis psicocultural del rol estudiantil mexicano en época de COVID. Logré regresar. ¿Sí me escuchan? Excelente, gracias. Excelente. Una disculpa, como les dije, hay circunstancias que efectivamente, obstáculos en la comunicación, ¿no? Y entonces el internet tampoco fácil funcionar en mi día de hoy, pero afortunadamente ya estamos aquí, que vamos a continuar. Como les explicaba, muchos de ustedes seguramente ya empiezan a tener dificultades y problemáticas ahora con mamá, con papá, con sus hermanos, con sus esposos o esposas. Bueno, si tienen esposos y esposas, pues quiere decir que están en una poligamia, ¿no? Porque tienen plurales en vez de singulares. Y además de ello, bueno, afortunados ustedes, pero además de ello, o tal vez con sus amantes, ¿no? Con sus amigos con derecho, etcétera, 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 etcétera. Entonces empiezan a tener problemáticas con el otro. Como estudiantes, ahora con el otro. Porque ser estudiante conlleva responsabilidad. Responsabilidades que honestamente muchos de nosotros no podemos llevar a cabo en su totalidad. Y como dijo Erich Fromm en algún momento, un psicoanalista muy importante, entre algunos textos que seguramente conocerán como El arte de amar, este texto es de este psicoanalista, él establece que la libertad conlleva responsabilidad. Pero también ser estudiante no es una totalidad de ser libre. Y ser estudiante, al ser un rol establecido dentro de nuestra sociedad, lleva y conlleva responsabilidades tanto para con nosotros mismos como para con el otro. ¿Ah? Y llega un momento en el cual decimos, pienso que no puedo con dichas responsabilidades. Yo aquí me pregunto, y lo mismo, aquellas personas que difieran con lo que voy a preguntar, bajan su mano, y aquellos que estén de acuerdo, pues la siguen dejando, y en el caso contrario de aquellos que no la han subido, la suben. Mi pregunta, ¿quién de ustedes la ha pasado en algún momento aquí? Decir, ya al carajo todo, ya no quiero nada de esto, ya me voy a salir de la escuela. Pueden levantar la mano o en su caso bajarla, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces veo bastantes manos arriba. De fiesta, no sé ahí si es una invitación implícita. Ok, dice, voy a leer algunos de los comentarios, no he tenido oportunidad de leerlos, voy a hacerlo. Dice Denise, bueno, Ángel Eduardo puso, jajaja. Denise puso, y más molesto porque a pesar de todo este tiempo la gente no entiende y no cambia actitudes. Interesante, ¿no? Pensar las actitudes de cada uno de nosotros, porque la actitud también conlleva a la adaptación de nosotros como estudiantes, como aprendices, adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo, la cual no ha sido sencilla. También podemos pensar en conceptos como resiliencia. Keila Vazgue dice, entre familia existen retos siendo estudiante porque muchas veces no hay congruencia entre la comunicación y se crean debates, es decir, lo que yo entendería como paradojas, contradicciones, que en algún momento pueden llegar a ser muy conflictivas entre una persona y otra. Y ahora pensándolo como familiares, eso puede pasar, ¿no? Es decir, pensemos, tal vez a Denise, a Mafer, a Karina, a Lisbeth, a Diana, a Joel Laxana, a Lisbeth, a Janet, a Jesús, a María del Cruz y a todos los que están aquí. No me tardaría mucho en decir el nombre de las 100 personas que estamos, pero cada uno de ustedes seguramente en algún momento mamá o papá les dice, ¿no? Quiero buenas calificaciones porque es tu responsabilidad y es tu deber. Y necesito que estudies y que aprendas mucho. Y necesito que también le eches ganas a la escuela, ¿no? Y cuando están en clases, tal vez su mamá desde la cocina con la licuadora, ¿no? O gritando, pásame los calzones que dejé en la regadera, ¿no? Y ustedes con el micrófono abierto. O pasando su papá o su mamá detrás de ustedes casi semidesnudos, ¿no? O sus hermanos, o etcétera, etcétera. Entonces todo eso pues implica, ¿no? Contradicciones. O sea, hay una exigencia familiar, pero también como ustedes, como estudiantes y como hijos, porque además de tener el rol de estudiantes, tienen otros roles, los cuales interfieren en el del estudiante. Son hijos, son hermanos, son parejas, novios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el rol también choca con los otros roles. Y entonces existe una exigencia de los padres, como ustedes, como hijos, pero también hay una exigencia como estudiantes, los cuales se contradicen. Y eso también genera frustración, enojo, coraje, ¿no? ¿O no se han sentido de esa manera? Tristes. Tal vez algunos de ustedes han llorado por no poder hacer o realizar una tarea. Tal vez han llorado por el hecho de no entender lo que están diciendo en clases. Tal vez han llorado o se han enojado o se han frustrado tanto por el hecho hasta de un examen que por una falla de comunicación, es decir, del internet, no pudieron hacerlo, no lo pudieron subir a tiempo. O, por ejemplo, en el caso de la plataforma donde se pueden trabajar por lineamientos de tiempo, en un momento dado se les fue el internet, no pudieron subir la tarea o la actividad a tiempo. Y el profesor, ¿qué es lo que sucede? Otro factor psicológico que se está dejando muy de lado ante esta situación y que se está debilitando es la empatía, tanto como de estudiantes para profesores y de profesores para estudiantes. Y entonces el alumno reprueba porque no lo entregó a tiempo. Y es frustrante, porque en algunos casos hay que dejar de lado también algo, ustedes son mañosos, entonces aprovechan también de algunas de estas circunstancias. Entonces, en algunos casos, en algunos otros no. Efectivamente, suceden circunstancias que no están en sus manos y que pueden generar frustración y que pueden generar enojo y coraje en cada uno de ustedes. Bueno, sigo leyendo los chats. El problema de conectividad también es un problema que nos afecta para aprender, ¿ok? Muy de acuerdo. Aún no llego a ese punto porque en mi primer semestre, dice María Guadalupe. Jocelyn Pérez dice, en lo personal, me ha sido difícil adaptarme a esta modalidad, ya que las barreras de la comunicación obstruyen en mi aprendizaje. Y esto es un acto real, o por lo menos es lo que yo he visualizado como catedrático en el área de psicología, y considero que puede pasar también en el de ciencias de la educación, es que los alumnos aprenden mucho más en presencial que en línea. El factor humano, el factor presencial, tiene algo, y ustedes como futuros profesionales de la educación se percatarán también de ello, de que el ambiente conlleva mucho al aprendizaje de un sujeto. Por ende,
tener elementos ambientales son necesarios para estimular ciertos tipos de aprendizaje. Pero ¿cómo estimulas cuando el ambiente es algo cristalizado, cuando en el otro lado hay obstrucciones, cuando la conectividad no llega a ser total, e incluso pensándolo también desde los elementos que tiene cada uno de ustedes del otro lado? ¿En qué lugar toman sus clases, por ejemplo? ¿Es su ambiente oportuno? Pensándolos como próximos profesionales de ciencias de la educación. ¿El ambiente donde están ustedes es seguro? ¿Es confortable? ¿Ustedes también están haciendo de su parte para poder estimular su aprendizaje? Recuerden que no solamente van a enseñar a un otro, también deberían de enseñarse a sí mismos y llevar a la práctica todos aquellos conocimientos que han adquirido durante la carrera. Pragmática. El uso del conocimiento puesto en la práctica. Voy a seguir leyendo los comentarios. Dice Jorge Yair Ortiz: yo me he adaptado rápido a esta modalidad, claro, con dificultades, pero sin perder mis metas y objetivos. Muy importante tener los ojos sobre la meta. Pienso que las metas nos ayudan a soportar y superar la adversidad. Es correcto. Tener una meta, recordar qué es lo que queremos, saber qué es lo que queremos, estipular qué es lo que buscamos y no olvidarlo, para poder tener los ojos sobre la meta y, aunque el camino es difícil, saber que hay una razón por la cual ustedes quieren tener una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Cada uno tendrá sus metas. Tal vez algunos dijeron, bueno, yo me meto a Ciencias de la Educación porque me dijeron que los de Ciencias de la Educación son tan sensuales que atraen chicos y chicas así, ¿no? Entonces yo me meto ahí para ser sensual. Algunos dicen, no, yo me metí porque los de Ciencias de la Educación ganan muchísimo dinero, ¿no? Yo quiero cash, quiero dinero, quiero propiedades y entonces ahí es donde tengo que estar, ¿no? O algunos otros dirán, bueno, yo quiero ser un profesional, ser un catedrático, un profesor, trabajar en una escuela y enseñarles a nuestras futuras generaciones que el cambio puede ser permisible, que puede ser posible y que aprendan mucho mejor que de lo que yo aprendí en algún momento. Dice María de Guadalupe: con respecto a las problemáticas con la familia, a mi familia le ha costado mucho trabajo adaptarse, pues en ocasiones se les olvida que estoy en clase y ponen música con todo volumen alto o a la TV. Y más si ponen cumbias o ponen reggaetón, eso sí es terrible, ¿no? El asunto ahí en cuestión. Entonces, ahí sería una cuestión muy trágica en su caso, María Guadalupe. Dice Abril: durante las clases en línea siempre por una u otra razón intervienen diferentes barreras de la comunicación que en la mayoría de las ocasiones afectan nuestro proceso de aprendizaje. Y esto es muy importante y seguramente no estarán fuera de lugar conmigo al pensar que el aprendizaje es un proceso. Y si ese proceso tiene fallas, rupturas o no se lleva a cabo como debe de realizarse, debe de ser, entonces no se va a lograr, no se va a conseguir. Y pensemos ahora en lo siguiente, y se los dejo en reflexión a cada uno de ustedes. 2 años, casi 2 años que hemos estado en un cine y que al final nos diéramos cuenta de algo, que no han aprendido. ¿Cómo se sentirán o se sentirían al saber que no han aprendido como pensaron que aprendieron? Y que incluso en algún momento pudieron haber aprendido mucho más si hubiéramos estado en presenciales, ¿no? Es frustrante, tal vez genere enojo, tal vez genere tristeza. Durante las clases en línea, siempre por una u otra razón, yo ya lo leí. Denise dice: afortunadamente nuestros profesores son muy empáticos, excelente. Menos mal que no son como los de psicología, porque los de psicología son nada empáticos. Nada empáticos. Son terribles esos profesores. Lo sabré yo. Y entienden que puede haber esos problemas de conexión. Excelente. Es ahí donde entra la responsabilidad y honestidad de nosotros como alumnos. Exactamente. Igual, estos elementos, valores que forman parte de la cultura y que vamos a ser también realistas. El mexicano no tiene valor de honestidad. Por algo también somos el país más corrupto del mundo. Y entramos en una categoría en la cual pues somos deshonestos, somos mentirosos, solo por el hecho de ser mexicanos, ¿eh? Ojo, no digo que todos, obviamente ustedes no, porque son finísimas personas, por lo que yo veo, ustedes son la excepción, todos nosotros somos la excepción, obviamente no formamos parte de ese gremio de mexicano, obviamente, ¿no? Pero la mayor parte del mexicano es deshonesto y muchos se aprovechan de estas circunstancias para no hacer lo que corresponde,
¿no? Y es en este caso no ser estudiantes, para no abusar de la buena onda de nuestros maestros. Qué bueno que tienen muy buena onda sus maestros en clases. Nos sentiríamos decepcionados, dice Gloria. Efectivamente, se sentirían decepcionados. Mal, porque creo que habría sido una pérdida de tiempo. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿a quién le gusta perder el tiempo? ¿No? ¿A quién le gusta perder en pocas palabras? Incluso al perdedor no le gusta perder, aunque esté hecho y haya nacido para ello. Marisela de Zul Escamilla dice, yo he visto que sí ha habido aprendizaje en los estudiantes, muy bien, la mayor parte de los alumnos son responsables y con disposición para aprender. Tendríamos que medir, ¿no?, si realmente está sucediendo esa circunstancia. Sin embargo, tampoco dejo de lado que pueda ocurrir que los estudiantes puedan ser responsables y que tengan esa disposición para aprender. Tanto es así que cada uno de ustedes, incluso los que están aquí presentes, se han mantenido hasta este punto. Seguimos siendo los 100 hasta este punto. Entonces, hay una responsabilidad tanto con ustedes mismos como conmigo y eso es más que excelente. Así que vamos a... ¿Y será aprendizaje significativo o memorístico? Excelente pregunta. Daniela Martínez, ¿dónde está usted, Daniela? ¿Me escucha? Aquí estoy. Excelente, le escucho, Daniela. ¿Cómo lo diferenciamos, Daniela? ¿Aprendizaje significativo o El aprendizaje memorístico? ¿Cuál es la significativo diferencia? en el que aprendes como debes de aprender. Es donde tú aprendes para tanto la vida, para las habilidades es donde tú aprendes con H. Y el aprendizaje memorístico, sin embargo, es algo que posteriormente puedes olvidar porque solo lo vas a aprender en ese momento. No es algo que vayas a recordar para siempre o solo lo haces porque tienes que pasar el examen o incluso porque tienes que pasar la materia, si no, no puedes pasar al siguiente semestre. Efectivamente, ¿no? Tenemos ahí que son funciones psíquicas, cognitivas, y que forman parte también de la psique de un sujeto, y que elementos culturales también tienen por medio esto. En México, ¿qué nos han enseñado incluso desde primaria, secundaria? Aquel que recuerda, es decir, usando su memoria a corto o largo plazo, aquel que recuerda es inteligente, una gran confusión que tenemos en el México hoy en día. Tener buena memoria no es lo mismo que ser inteligente, que ser astuto, que ser alguien que pueda resolver situaciones o problemáticas en un momento dado. Y por otra parte, el aprendizaje significativo lo vamos a entender con aquel aprendizaje que significa o significó tanto para nosotros ese momento, esa puesta en escena dentro de nuestro rol como estudiante, se nos quedó grabado para siempre. O bueno, entre comillas, para siempre. Por lo menos en lo que dura nuestra existencia o en un tiempo muy determinado a muy largo plazo. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Y será aprendizaje significativo o memorístico? Memorístico. Me avisan cuando me escuchen. Ya se escucha. Ya. Excelente, ya me volvieron a escuchar. Sí, lamentablemente el gobierno no está de acuerdo conmigo, ¿no? La SEP no está de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, entonces por eso ellos son los que están obstruyendo ahí la comunicación, pero no me van a callar, voy a continuar hablando. Bueno, sigo leyendo los comentarios. Nada más para cerciorarme, ¿sí me están escuchando? ¿No se está trabando la conexión ni nada? No, Sí, no escuchamos bien. Excelente, muchas gracias. Dice Daniela Monroy, el aprendizaje en esta situación realmente depende un poco más de la disposición que tengamos como estudiantes. Entonces estaremos de acuerdo también que el estudiante actualmente en una situación como el COVID-19 tiene mucho que ver cómo tomamos, es decir, cómo, actitud, cómo es nuestra actitud. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, váyanlo también reflexionando y pensando, pero aquí sí voy a preguntar algo directamente a algunos de ustedes, por eso váyanlo pensando. ¿Cómo es su actitud en el momento antes de tomar clases? Es una actitud de, ay, tengo que tomar esta clase, ya, no, otra vez. Tengo que conectarme, tengo que parar temprano.
A lo mejor tengo apagada la cámara y ya sé, me voy a acostar un rato en la cama. Y cuando menos lo notan, se quedan dormidos y despiertan justamente cuando termina la clase o cuando escuchan su nombre para el pase de lista, ¿no? O en su caso contrario, dicen, ok, yo sé que es algo virtual, pero no importa, me voy a dar un baño antes, me voy a poner una buena ropa, voy a desayunar nutritivamente y ahora me voy a conectar para mi clase en la cual voy a tener mi cámara encendida, voy a prestarle atención y si es necesario voy a preguntar y voy a preguntar hasta que quede claro el tema. Una cuestión de actitud. Quien quiere estar lo demuestra con hechos, no palabras. En el caso de Marisela nos dice, en el caso de los estudiantes de metodología y política han realizado actividades que distan mucho de la memorización mecánica, correcto, ¿no? Es decir, ahora están ejerciendo pragmática, el conocimiento que llevan desde el aula, pero ahora puesto en la práctica. Lo cual, si tenemos en cuenta también las diferentes disciplinas, no es lo mismo estar estudiando, por ejemplo, química, no es lo mismo estar estudiando psicología, no es lo mismo estar estudiando ciencias de la educación o, en su caso, derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Cada estudiante, a partir de la disciplina, a partir de aquella área científica donde la perspectiva del mundo difiere de una con las otras porque son puntos de vista completamente diferentes, por ende, el estilo de estudiantes que tenemos varían y cambian. Lo cual incluso, en algún momento tendríamos que tener en consideración, en el caso con ustedes como de ciencias de la educación, al momento de educar al otro, ¿no? Porque su formación y su vista está puesta en una posición o dirección diferente a lo que a nosotros nos han enseñado también desde nuestra propia perspectiva o ciencia o disciplina. Dice Giselle, considero que debe ser significativo porque de alguna manera nos va a ayudar para nuestro desarrollo en el campo laboral. Es correcto. Sin embargo, tampoco se puede dejar de lado la memoria como un recurso necesario y básico dentro de nuestras capacidades cognitivas. Porque si no tuviésemos memoria, ¿cómo llevaríamos a cabo lo que es el aprendizaje significativo? Por lo tanto, estos ejercicios de memorizar respuestas para el examen y todo ello funcionan y sirven, sí, porque ayudan a las cogniciones, en el caso de la memoria, y ayudan en algún momento a fortalecer el aprendizaje significativo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el aprendizaje significativo tendríamos que tenerlo, es decir, que signifique algo para nosotros. ¿Y cómo puede significar algo para nosotros? Vale desde el hecho de las metas, la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual están estudiando, la razón por la cual quieren ser profesionales. ¿Para qué quieren ser profesionales? Dice Marisela, memorización comprensiva, no mecánica. Ok, no mecánica, no nos vamos a meter o no vamos a ser mecánicos, vamos a hacer memorización comprensiva. Muy bien, Marisela. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quieran manifestar, decir, antes de continuar? Si no me equivoco, se trabó. Me dicen cuando se escuche. Cuando se escuche. Ah, sí, ¿se me escuchó? Ah, excelente. Gracias, Eric. ¿Alguna pregunta? Giselle tiene una. Díganos, Giselle. No tengo pregunta, sino que creo que nos ha comentado de que pues también en este escenario virtual pues hemos prácticamente o de alguna forma nos hemos independizado tal vez o tomado también diferentes estrategias de aprendizaje para nosotros, un aprendizaje más autónomo que pues antes no se tenía tanto. También pues tiene como que sus pros y sus contras, ¿no? Ya dijimos que los contra, que son las barreras de la comunicación, ¿no? Pero pues también creo que hemos desarrollado un aspecto tecnológico un poco más porque, por decir, casi nadie conocía estas plataformas de Meet o de Zoom, también Teams, ¿no? Por decir Canva, que pues igual es una herramienta muy buena, ¿no? Para, no sé, a mí me gusta mucho, por decir, con lo de las presentaciones o con algunos folletos, algunas informaciones que pues, no sé, yo tengo para explicarles a unas niñas, no sé, en inglés, y y en lugar de, aparte de imprimirlo, pues
o sea, en una hoja establezco pues esa información. Entonces, pues sí, son diversas herramientas tecnológicas que pues en algún momento pues debíamos de desarrollar y, y pues creo que sí fue un cambio muy radical, y, pero pues fue bueno, o sea, no tanto, pero pues sí nos debemos de, no sé, el ser humano tiene esa capacidad de adaptación que pues ninguno otro la tiene, ¿no? Entonces, pues sí, es impactante porque creo que antes, la capacidad de adaptación era muy, no sé, distinta. Y pues es parte del ser humano, vamos a ir evolucionando, entonces, no sé, es divertido e interesante. Es interesante, sí, es correcto. Teniendo en cuenta, yo sé que ustedes en algún momento han llevado también dentro del aula, o tanto virtual o presencial en algún momento, en su formación en ciencias de la educación, han visto autores como Piaget, como Vygotsky, y también podemos pensar incluso que uno de los lineamientos que tiene actualmente el programa educativo, en este caso con la SEP, es a través de un modelo constructivista. Incluso la universidad también lo busca, ¿no? Que sea constructivista el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Como dijo Giselle, la autonomía. Que uno mismo reconozca y sepa cuáles son las mejores maneras de aprendizaje o autoaprendizaje para que en su momento podamos tener esto que es aprendizaje significativo y tener también un pensamiento crítico, tener criterio, en pocas palabras. Y entonces, esto que menciona Giselle acerca de la adaptación es correcto. No podemos pensar solamente en contras, hay pros ante la situación del COVID, lo cual ha hecho que cada uno de nosotros nos vayamos adaptando a partir de las crisis que están surgiendo. Y es interesante si lo pensamos en otras culturas como orientales, pensemos en Japón, en China, en Corea, etcétera, etcétera, donde sufren demasiadas crisis ambientales. Incluso vamos a pensar que, pues, para empezar, desde ahí surgió lo del COVID, no es por echarle la culpa a los de China, pero bueno, regresando acá, tenemos en cuenta o en consideración que también ante las crisis que surgen o han tenido ellos, se han convertido en países de primer mundo, en avance tecnológico. Todavía tendríamos que cuestionar en la cuestión moral, ¿no? Pero en avance tecnológico son países de primer mundo, en situaciones económicas son países de primer mundo. Y eso tiene que ver porque en algún momento salen de la zona de confort. Y salir de esa zona de confort se da a través de las crisis, que son oportunidades de crecimiento. Por eso es crecimiento, crisis. Y nosotros como seres humanos podemos crecer a partir de dichas crisis, ¿no? Pero depende mucho de la adaptabilidad de cada sujeto. Es decir, la resiliencia que tenemos ante las circunstancias, la homeostasis. Dice Jorge, si no me equivoco, la adaptación también se da en los animales, no solo en los humanos. Técnicamente, los seres humanos entramos dentro de la taxonomía biológica, o por lo menos la biología así lo ha clasificado, que el ser humano cumple con las características de ser un animal. Somos animales. Todos nosotros aquí somos animales. Unos más que otros, pero ese es punto y aparte, pero todos somos animales, ¿no? Y bueno, Marisela dice, las experiencias que vivimos obligados por las circunstancias del COVID también son exitosas. Por ejemplo, tener la oportunidad de interactuar con pares de otros países para compartir experiencias académicas es en el caso de los estudiantes de pedagogía que tuvieran la oportunidad de compartir conocimientos con estudiantes venezolanos. Y es correcto, efectivamente. A través de esta circunstancia del COVID, la tecnología también ha sufrido modificaciones. Tenemos que tener en cuenta que uno de los reflejos del conocimiento humano es la tecnología. Por lo tanto, las vivencias que ocurren dentro de nuestra sociedad alteran también la tecnología. Por ende, aplicaciones como Zoom, como Meet, como Teams, como lo que mencionaban algunos de ustedes, ¿no? Solamente para cerciorarme de algo, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, ok, sí me siguen escuchando. Entonces, les explicaba, ¿no? Aplicaciones como Zoom, como Meet, como Teams, como OnlyFans, todas estas aplicaciones que utilizan los estudiantes hoy en día. Esa última es broma, ¿eh? Tenemos que han sufrido modificaciones. Ahora, entre la broma también tiene una parte de realidad social y de análisis. Pero fuera de ello, tenemos que tener en cuenta que estas aplicaciones han sufrido tantas modificaciones que ahora son más permisibles para la comunicación con el otro que está allá afuera, ¿no? En otro país.
Y ahora tenemos la oportunidad de compartir culturas, experiencias, formas o puntos de vista con personas que por las cuestiones físicas no hubiese sido posible. También tiene sus pros y considero que tendrá muchos pros al momento en que podamos nosotros superar esta situación en conjunto. Va a tener muchos pros porque el ser humano ya no será el mismo y es lo que se ha hablado como la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad, el nuevo estudiante, porque incluso ahora estamos ante un nuevo estudiante a lo que fue en algún momento el estudiante antes del COVID-19, ¿no? Su rol ha cambiado mucho, ha cambiado. Y hay que tener en cuenta también que los roles son cambiantes, son conceptos que a través del tiempo van cambiando. Y no solamente el del estudiante. Dice Daniela Martínez, animal racional. Hay animales que también son racionales, por ejemplo, en el caso del delfín, por poner un ejemplo. E incluso hay algunos chimpancés que tienen la capacidad del razonamiento. Entonces, hace mucho tiempo en el lado filosófico y también desde la psicología se ha dejado de lado que el ser humano es solamente un animal racional, sino que somos animales, como dijo Fernando Savater, un exitoso filósofo que incluso hoy en día todavía sigue viviendo, que dice que somos animales simbólicos. Y es interesante pensándolo porque también el ser humano aprende a través de símbolos y la manera de comunicación que tenemos es a través de lo simbólico. Lo simbólico es cambiante, es cambiante, ¿no? Cambiamos. Y el rol del estudiante es un símbolo que está en constante cambio. Y ese cambio y ese rol y esa etiqueta hace que cada uno de nosotros tome determinaciones del cómo tenemos que actuar ante nuestro mundo y ante nuestra sociedad. Y muchos de ustedes han tenido que modificar sus esquemas de comportamiento a partir de lo que sucede con lo del COVID-19, pero también hay efectos secundarios o colaterales dentro de su propia psicología, que en este caso no solamente es conducta y comportamiento, sino también sentimientos y emociones. Muchos de ustedes seguramente han sufrido o han padecido emocionalmente circunstancias como ansiedad, como estrés, como depresión, como pensamientos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay que tener en cuenta también cómo la conectividad que tiene nuestra mente con nuestro cuerpo se ve reflejado, ¿no? Tal vez a algunos de ustedes hasta acné les ha aparecido, ¿no? O en su caso ojeras por no poder dormir, problemas para poder dormir, problemas de alimentación. Tal vez algunos han aumentado más su apetito en cuestión de vicios o placeres, como el cigarro, como el alcohol, como otras drogas, ¿no? Incluso hasta el sexo. Todo esto, a partir de la circunstancia del COVID, ha sufrido modificaciones. Y ustedes como estudiantes lo están llevando también a cabo en la parte real social. Dice Jorge Yair, también algunos estamos en un programa llamado Tandem. Ok, yo no lo conozco, ahorita si nos... ok, aquí dice, donde interactuamos con alumnos de la Universidad de Richmond en Virginia para aprender inglés y enseñarles español. Excelente, ¿no? Es muy excelente experiencia el poder ahora compartir con un otro hasta el lenguaje, ¿no? Que no deja de ser el símbolo, el signo, y el poder también estar en universidades tan importantes como estas. Pues, qué bonita experiencia en el caso de Jorge Yair, y para aquellos que lo están llevando es una experiencia muy, muy simbólica, yo lo vería, yo lo entendería de esa manera. Entonces no me queda más que decirles que aprovechen este tipo de experiencia porque no todos la tienen y es bastante hermoso. Por lo menos a mí sí me gustaría ser partícipe de algo así, ¿no? Y dice Giselle, buscar algo que nos quite el estrés y la ansiedad. Muy bien, Giselle, ha tocado uno de los temas más importantes y que también es una de las razones por las cuales estamos haciendo este análisis del estudiante en épocas de COVID-19, porque es muy fácil describir y analizar, entre comillas fácil, qué es lo que sucede con el sujeto ante estas circunstancias, ¿no? Pero también el conocimiento tiene que tener una práctica y por lo tanto, yo me pregunto y les pregunto a cada uno de ustedes, antes de tocar más seriamente el tema, es cómo ustedes han confrontado la situación, pensemos la ansiedad, que incluso a veces es errónea el concepto que tienen de ansiedad ustedes y lo que es la ansiedad como tal, porque hay muchos tipos de ansiedad, el estrés, el insomnio, el aumento de apetitos, de vicios, incluso muchos de ustedes, me voy a atrever a decir, antes de continuar, ¿sí me están escuchando? Sí. Excelente, muchas gracias, Denise.
Ahora que si me están escuchando, mi pregunta es, ¿quién de ustedes incluso se han comprado gatos, ¿no? Mascotas, perros? Incluso quieren comprar más. Todo esto son síntomas de lo que está pasando con el efecto COVID actualmente. Entonces mi pregunta, incluso para Giselle que hizo la afirmación aquí, es cómo usted ha afrontado el estrés, la ansiedad, etcétera, 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 o qué otro tipo de problemáticas ha presentado en su caso específico. Pues antes, los 15 minutos que nos dejaban salir antes tal vez, o 10, pues no sé, como que me daba una crisis nerviosa, ¿no? Así de que, oh, ya no puedo ir. Y entonces pues tengo una bicicleta y pues me voy así, aunque sea 10 minutos y ya escuchando música y disfrutando así del paisaje y todo, ¿no? Pero pues ahorita no, precisamente pues por las lluvias, o sea, no puedo salir a ningún lado. y y pues sí, es difícil. Y no sé, ahorita he tenido así problemas de, pues para dormir, ¿no? Precisamente por las tareas. Y no sé, para también problemas alimenticios, luego mi mamá me regaña. De, ay, ¿cómo puede ser que no tengas tiempo para comer? Y que no sé qué. Y pues a veces tengo mucho apetito y digo, ay, no, es que no estoy comiendo, digo, no estoy cuidando mi alimentación y ni siquiera hago ejercicio, o sea, ay, no, entro en un estado de estrés y... Muchas gracias, Giselle, por incluso mostrarnos y expresarnos realmente cómo es frustrante. Y seguramente, así como usted, muchos de los que están aquí presentes tienden o padecen también este tipo de circunstancias, lo cual es muy contraproducente teniendo en cuenta que el dormir es muy importante porque el cuerpo requiere de recargar, en este caso, la energía que ha gastado durante el día, además de que la alimentación funciona como la gasolina que tiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, tener una mala alimentación, una mala manera de dormir, una mala manera de cómo afrontar situaciones estresantes y además de ello, vamos a tener en cuenta entonces que la calidad de vida no es óptima, no es agradable. ¿Y quién quiere tener una vida o una existencia desde la pésima calidad? ¿No? Es decir, que estén pensando más incluso en el suicidio, en el matarse simbólico, porque obviamente solo lo han pensado si es que ha llegado a presentarse, es decir, ya me quiero morir hasta por las tareas, ¿no? Una cosa es hacerlo en el hecho real, pero no deja de ser un acto simbólico ya de querer incluso alejarse y no terminar o no concluir. Keila, díganos. Sí, bueno, yo creo que realizar una actividad más amplia entre sociedad es importante mantener pues nuestra salud emocional, ¿no? Salud emocional, mental, para poder seguir. Efectivamente, es decir, es muy importante. Y estas son cosas que no se hablan de nivel general, ¿no? Se dejan muy de lado y se le da poca importancia. Lamentablemente la cultura del mexicano es no darle importancia a lo que sí es importante, ¿no? Y le damos más importancia a cosas tan banales como qué pasó en la comedia de anoche, ¿no? ¿Qué pasó en La Rosa de Guadalupe? ¿Qué fue lo que sucedió con fulanito, fulanita, ¿no? Ya supiste que fulanita está saliendo con fulanito. Y entonces dejamos las cosas importantes hasta el final. Y esas cosas importantes son nuestra propia salud emocional. Claro que sí. Y por otra parte, ahorita que le dé la palabra a Jorge Yair, nada más leo aquí algunos comentarios que dice que, bueno, que no compran, adoptan. Sin en cambio, pues no se deja de lado el hecho de que consigan algunos de estos animales que ya no se convierten en mascotas, que incluso ya desde la cuestión ahí fantasiosa, ya son hasta sus hijos, ¿no? Y ya toda una cuestión ahí más enfermiza, pero eso es otra historia y ese es otro tema que tal vez en algún otro momento se los pueda yo platicar. Ir a terapia psicológica, exactamente, es muy importante. Yo me encontré un gato en la calle y me lo llevé. No, eso es robo. Tal vez el gato tenía dueño y usted se lo robó. Tal vez es probable, es una posibilidad. Dice Daniela, yo tengo varias mascotas y con ellas me distraigo cuando me siento estresada. Ok. Dice Daniela, no, ya sí he agarrado el gusto por comprar y cuidar plantas. Esto también es un fenómeno que ha ido en creciente después de lo que pasó o ocurrió con lo del COVID-19.
Hay personas que ahora están comprando mucho las famosas suculentas, ¿no? Dice Cristina, para yo poder canalizar mis emociones, he estado haciendo ejercicio, comiendo saludable, leyendo libros, escuchando podcasts, corriendo por las tardes, paseando a mi mascota. Excelente, estas son actividades que ayudan a la estabilidad emocional. Muy bien. Dice Yoloxan, espero pronunciar correctamente sus nombres. Si no es así, no lo hago a propósito, para que no, por si se llegan a ofender, no es a propósito. Yo me apegué más a los videojuegos para desestresarme, pero a la vez realizar manualidades para tener ocupadas las manos y la mente despejada. Cierto, las manualidades son un elemento muy importante para despejar la mente, es correcto. Hay que tener en cuenta también qué tipo de manualidades, ¿no? Y por otra parte, también los videojuegos pueden llegar a ser contraproducentes. Es decir, algunos incluso pueden aumentar. De por sí estamos caóticos y violentos y jugamos juegos violentos. En una de esas, una de dos, o lo canalizamos o aumentamos también la violencia. Hay que tener cuidado, ¿no? Si no, de por sí tienen problemas luego con su mamá o con su papá y entonces me los vayan a querer hasta cachetear. Entonces, eso no es agradable. Bueno, antes de continuar con los mensajes, ahora sí, Jorge Yair, usted tenía algo que quería compartirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Okay. Bueno, yo sí lo escucho. En mi caso, al principio de las clases en línea, sí llegaba como que a tener un poco de estrés. Después de ahí me sirvió como conocerme, saber cómo aprendo yo. En la actualidad sé que mi hora creativa es en la tarde-noche. Entonces, al principio del semestre, cuando estamos en línea, pues me presionaba y me la pasaba pensando en qué tarea voy a hacer primero y ahí pierdes tiempo. Entonces siento que conocerse bien en cuestión de cómo aprendes, cómo funcionas, es muy importante. Ya en la actualidad, por ejemplo, si sé que tengo tareas, destino ciertas horas para hacer las tareas y entre la hora de hacer tarea, las horas que tengo libre, pues me pongo a ver una serie, tengo un sobrinito, lo tengo que cuidar, temprano voy al gimnasio y hago otro tipo de actividades en vez de estar pensando en todas las tareas. Pero sí, bueno, hasta la fecha no he entregado ninguna tarea en tarde o así, o sea, también soy responsable en ese aspecto. Claro que hay momentos donde, aunque yo quiera hacerlas a la noche, no voy a poder, porque pues igual y como son en equipo, tenemos que hacerlas en la hora que podamos todos. Pero son casos excepcionales, ya no es como que todo funciona así. Y siento que así evito estresarme y en la actualidad no me estreso, simplemente me administro porque igual trabajo viernes, sábados y domingos, entonces tengo que tener ya todo administrado para que el día jueves ya tenga que tener todas las tareas hechas y para poder irme a trabajar tranquilo. Se me ha ido de las manos algunas veces, claro, no soy perfecto, pero las mínimas y siento que conocernos es muy, muy importante para evitar el estrés. Efectivamente, Jorge Yair, esto que en algún momento incluso grandes como Sócrates menciona, ¿no? Conócete a ti mismo. Y es tan importante también tenerlo en cuenta, porque a partir del autoconocernos y saber definir cómo es la mejor manera en que cada uno de nosotros aprende, puede ser desde una manera visual, desde una manera táctil, desde una manera auditiva, etcétera, 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 nos va a poder ayudar a que la situación que de por sí puede ser complicada, entre comillas, no sea tan complicada y sea sencilla y podamos realizar las actividades de una manera óptima y eficaz. En este caso, por lo que yo escucho, usted sabe o ha llevado cómo planificar cada una de sus actividades, lo cual considero, y muchos de los que nos están escuchando tengan en cuenta también esto, porque es bastante útil el poder planificar y el poder tener disciplina, un valor muy importante para ser estudiante y que forma parte también de los roles, o del rol del estudiante, mejor dicho, el tener disciplina. Sin disciplina, las cosas se van a complicar. Por lo tanto, generar hábitos saludables, entre ellos, como los que mencionaban, ya sea ir con el psicólogo, ya sea levantarse temprano e ir al gimnasio, ya sea el tomar ciertos horarios para leer, para hacer las tareas, para poner atención en las clases, etcétera, 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 les va a ayudar en su formación como profesional. Pero se necesita de disciplina, constancia para lograr el éxito, no la suerte, esa suerte que busca el mexicano. Es decir, no voy a hacer nada y que mágicamente las cosas se me pongan en bandeja de plata. Esa es la fantasía mexicana de telenovela. Eso no pasa en nuestra realidad social.
Incluso tampoco el hecho de tener hábitos nos da una garantía de éxito, ¿eh? Incluso aunque demos lo mejor de nosotros mismos, puede ser que fallemos. Sin embargo, también tendrá que ver con la adaptación y la resiliencia y el poder pasar esos umbrales y mejorar como persona día a día para poder lograr concretar nuestras metas y poder lograrlo, ¿vale? Pero se necesita forzosamente de la disciplina y una de las virtudes madre que decían los griegos en algún momento, paciencia, tener paciencia. Continúo leyendo los comentarios por si alguno quiera hacer participación, va levantando su mano. Dice María Guadalupe, cuando he tenido episodios de ansiedad, suelo escuchar música, salir a caminar, si el clima lo permite, pero principalmente suelo pasar el tiempo con mi familia jugando juegos de mesa. La compañía del otro, es decir, lo que conocemos como, en este caso, compañía apoyo, la familia puede serlo, los amigos pueden serlo, las mascotas también pueden serlo, nos permiten incluso en estos momentos, como menciona María, ¿no? Cuadros o episodios de ansiedad, calmar y canalizar todo eso que estamos padeciendo. ¿Para qué? Para que nuestro rol de estudiante mejor dicho, no sea mermado, no sea obstaculizado y también logremos cumplir las metas que cada uno de nosotros tenemos. Y además de ello, tener o padecer, todavía tendríamos que definir cómo padece cada uno de ustedes la ansiedad o qué es a lo que llaman ustedes ansiedad, porque también puede haber un error conceptual ante lo que consideran o piensan que es la ansiedad. Pero fuera de ello, el hacer este tipo de actividades, claro, reduce ya sea la ansiedad, el estrés, la tristeza, el enojo, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Giselle, a mí me gusta muchísimo la música y es una gran manera para desestresarme. Antes de continuar con este comentario, leía en el anterior que dice que suele escuchar música, bueno, salir a caminar si el clima lo permite. Ya si en una de esas están muy tristes y quieren llorar, salgan cuando está lloviendo. Decía Charlie Chaplin, me gusta salir cuando hay lluvia porque así nadie nota mis lágrimas. Así que si no les gusta que los vean llorando, salgan cuando está lloviendo y dicen, no está llorando, es la lluvia. Dice Giselle, a mí me gusta muchísimo la música y es una gran manera para desestresarme. Sí, efectivamente, siempre y cuando no sea música de lo que yo llamo cancerígena, pero esa es otra historia. Mafer, dice Hernández, yo en tiempos libres busco ver tele o escuchar música para relajarme y buscar descansar un poco para luego regresar y hacer mis deberes. Bueno, hay un poquito el entendimiento de la gramática, pero sí logro comprender que en tiempos libres busca ya sea ver la televisión, escuchar música, descansar. Ahora también el hacer situaciones placenteras, ejemplo, ir a una fiesta, ver la televisión, la novela, etcétera, 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 también es muy válido, porque sirve, como mencionan aquí, distraer un poco a la mente de tanto pensamiento que puede ser agobiante y cansado. Y es necesario en momentos descansar. Jocelyn dice, no es robo, así se adopta en México. La cultura del mexicano, no llamarle robo a lo que es robo, sino decir que es adopción. Jesús Alfonso Quintero, si no me equivoco, dice, saco a pasear a mi mascota y antes y después de clases. Ok, muy válido también. Dice Martín, yo no tiendo a estresarme, pero mi actividad de distracción es dedicarme a la música. Y como dijo Friedrich Nietzsche, sin música la vida sería un error. Excelente. La música ayuda muchísimo a los elementos emocionales, así que escuchar música, bailar, ayuda a la liberación de dopamina, serotonina, oxitocina, que nos permite, o lo que se conoce también como felicidad, ¿no? En nuestro sistema, en nuestro cuerpo y hasta mejora el funcionamiento de nuestras actividades. Llegan a ser mucho más amenas. Dice Casi, también yo creo que nos acoplamos dependiendo con cada una de nuestras inteligencias múltiples. Muy bien, exactamente. Cada uno de nosotros tenemos inteligencias múltiples. ¿Qué tenemos más desarrolladas? Al menos yo soy más visual y no me ha costado aprender en línea. Excelente. Dice Giselle, perseverancia con la giración del optimismo. Alejandra, a mí me gusta mucho escribir para poder de alguna manera desahogar mis emociones. Cada una de las cosas que han mencionado son muy viables desde el punto de vista psicológico para poder canalizar emociones, pensamientos negativos y que permitan que el estudiante, como cada uno de ustedes, puedan llevar a cabo su funcionalidad del rol.
Sin embargo, tampoco se deja de lado el hecho de que puede haber un momento en el cual entren en una crisis tan fuerte que ya ni estas actividades puedan ser suficientes. Y si es necesario en algún momento, la ayuda psicológica también es muy importante, porque lamentablemente en México, por la parte cultural, el estudiante no tiene permitido el padecer o el sufrir por alguna manera. Sin embargo, la realidad es otra. Está padeciendo, está sufriendo en algunos casos, y además de ello, incluso con el hecho también de que tal vez no está aprendiendo. Por lo tanto, si es necesario un momento en el que considere, es decir, que ustedes consideren que es necesario estar con un profesional en el ámbito de la salud, háganlo. Es momento también de empezar a romper algunos paradigmas o esquemas culturales o tradicionales donde el loco solamente es el que va a el psicólogo. Hoy algo que hemos aprendido a través de lo que ha ocurrido con el COVID-19 es que no estamos locos, para empezar. La locura no existe, es solamente un concepto mal empleado hoy en día, pero que todos en algún momento necesitamos de la ayuda del otro, del apoyo del otro, y haciéndolo con empatía y haciéndolo con el apoyo del otro, las cosas son mucho más fáciles, más sencillas. Dice Melissa, yo me pongo a ver alguna película o otra cosa para desestresarme un rato de las tareas. Excelente. Keila, díganos. Sí, bueno, yo creo que la acción de ir al psicólogo, como usted dice, no es simplemente porque estás loco, sino es para una ayuda personal y social, porque es como tú actúas contigo mismo y cómo actúas con las demás personas. Entonces, si no quieres llegar a dañarte tú o a dañar a alguien más, sí es importante mantener presente la terapia. Sí, es correcto. Es decir, hay que tener en cuenta, ojo, y como profesional se los digo, no todos necesitan ir a terapia o a consulta psicológica. Eso va dependiendo de las circunstancias de cada uno de nosotros. Podemos ir por X o Y razón, pero en los casos cuando es muy necesario, también es válido. Y quitar estos estigmas sociales que dicen, solo el loco va al psicólogo, pues es momento, incluso ustedes como personal de la educación, como estudiantes de la educación, como personas futuras al profesionalismo, también hay que saber llevar a cabo las cosas en el momento correcto y predicar también con el ejemplo, ¿no? Entonces el cuidado de nuestra propia salud emocional y también física es muy importante, así que si es necesario, háganlo. Eso es algo que sí les digo, háganlo sin dudarlo, si lo consideran muy, muy necesario, sobre todo para que tengan una calidad de vida funcional, saludable y amena para consigo mismos y para con los demás, ¿no? Ahora, que si son de ese colectivo que dice, por ejemplo, esto yo lo he escuchado más de mujeres, pero también hay hombres que lo pueden decir, ¿no? Es que yo estoy bien loca porque dice mi mamá dice que estoy loca, ¿no? Entonces, si quieres, acéptame así, si no, habrá otro que sí me acepte con mi locura. Eso es lo que he escuchado. Pero esa ya es otra historia también. Muy bien, pregunto, ¿alguna otra comentario, alguna otra pregunta, queja, sugerencia? Los escucho. Recuerden, levanten la mano solamente, por favor, si es en el caso. Ok, noto que ahorita por el momento no hay preguntas, no hay dudas. Excelente. Giselle, díganos, Giselle. Bueno, me estaba acordando de otra cosa de, no sé, emocionalmente, sentimentalmente. He visto mucho de que si no encuentras la felicidad estando tú solo, pues no la puedes encontrar con alguien más, ¿no? Entonces, también he visto que, pues, bueno, conocí a una persona que me dijo que pues siempre necesitas a alguien, pues, para estar bien, ¿no? Para tener una convivencia, para estar feliz, ¿no? En este caso a lo mejor puede ser, bueno, en varios casos, ¿no? Puede ser tu amigo, tu novio, o a lo mejor un hermano, hermana, lo que sea. Entonces, no sé, eso es lo que me tiene duda de que, o sea, si siempre voy a estar así yo sola o
o voy a estar con alguien, o sea, no sé, ¿sí me entiende? La comprendo a lo que se refiere, en el sentido de que también llega un momento en el cual el estudiante, y ahora, fuera de su rol como estudiante, tengan en cuenta lo siguiente, también ustedes son seres humanos que piensan, que sienten, y que por más etiquetas que se pongan, por ejemplo, no, eso no es de rockstar, yo no padezco de sentimentalismos, o yo no padezco de cuestiones, por ejemplo, en el caso del amor o el desamor, ¿no? A mí no me duele nada, es más, yo no tengo sentimientos, aquí dentro no hay nada, no hay corazón, no se mienten, somos seres humanos, todos padecemos y sentimos. Y esto que nos menciona Giselle es muy importante tenerlo en cuenta porque actualmente por la situación del COVID, retomando un poco lo que ha dicho la Asociación Mexicana del Psicoanálisis en algunos estudios que han realizado, tanto del año pasado como y también del INEGI, han ido en aumento casos de depresión y también de suicidio. Pero si tenemos en cuenta elementos psicológicos que están dentro de estos dos esquemas o estos efectos sociales e individuales, también podemos encontrar aumento en la soledad, ¿no? Es decir, ¿qué es la soledad? La soledad es un estado psíquico que puede ser psíquico o también físico. Uno puede estar solo, pero también se puede sentir solo. Estar rodeado de personas y aún así sentir que uno no compagina con el otro. Y entonces me siento solo, porque no me entiende. Así como decía Giselle, ¿sí me entiende? ¿No? Buscamos el entendimiento del otro, y no ese entendimiento del otro es a través de la comunicación que realizamos. Muy importante el poder estar comunicados. Y entonces también existe lo que es la desesperanza a partir de la edad. Me siento solo, estoy solo ante esta situación como el COVID, o pueden ser X o Y situaciones que puedo capaz yo mismo de llevar a cabo esto. Y entonces también está la confianza, el autoestima, el cómo afrontamos las circunstancias de nuestro día a día. Y es curioso, ¿no? Pensando en esto, la palabra que hoy estamos analizando, el rol que estamos analizando es estudiante. Si usamos el calambur, espero no haberlo pronunciado erróneamente, calambur, ahí está la palabra, calambur. Si usamos el calambur de estudiante, es estudiante, estudiante. Es decir, el ser ante su día y ante qué. Por eso es que el estudiante se prepara. El aprendizaje no solamente es para el ámbito profesional, sino también para adaptarse y utilizarlo en algún momento de confrontación, crisis o circunstancia que sea necesaria. Para eso es el conocimiento, para poder afrontar situaciones. Si es necesario, si es necesario. Y entonces él nos pregunta, o me pregunta, ¿siempre estaré así? Cuestionamientos que generan dudas y a veces pocas respuestas. En el caso de aquellos que se sientan solos, es decir, habrá un otro que me entienda y habrá un otro que me ayude, que me apoye, que no me permita estar o sentirme de esta manera. Piensa en un momento, ¿quién ha padecido también esta situación que nos comenta Giselle? Que incluso pensándolo dentro de su propia familia, ¿no? Están con su familia y llega un momento en que dicen, yo no me siento hasta perteneciente a mi familia. Parece que somos de mundos diferentes. Ellos no me entienden, ni yo los entiendo. No sé si Keila dice que ella igual se siente de esa manera o quiere participar. Mientras tanto, bueno, si me lo puede escribir en el chat, Keila, ya sea que se quiera participar o solamente está compartiendo que se ha sentido de esa manera, sería excelente. Mientras tanto, voy a leer los comentarios de YouTube que dicen, María de los Ángeles Santuario Cruz dice, cuando tengo mucho trabajo me empiezo a desesperar, pero si me pongo a bailar un rato se me pasa. Excelente, el baile libera mucha dopamina y serotonina, que tiene que ver con lo que les mencionaba hace un momento, tanto felicidad como placer, y es muy válido. Además de que como es el ejercicio del baile, o el baile requiere de movimiento corporal, el cuerpo tiene una conexión con la mente. Entonces, también el bailar, el salir a caminar, el hacer ejercicio, ir al gimnasio, etcétera, etcétera, sirve muchísimo para reducir y evitar también en algún momento a futuro situaciones estresantes de ansiedad, depresión, suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, el que me está escuchando, si tú no llevas un estilo de vida saludable desde tu alimentación, desde el ejercicio,
es decir, no cuidas tu cuerpo y tampoco cuidas tu mente, va a haber muchas complicaciones a futuro, pero no es tarde, puedes empezarlo desde hoy mismo. Y dice, es muy cierto, cuando estás con los animalitos, como que te pasan su buen humor y te sientes mejor. También estar con las mascotas ayuda mucho a relajarse y a sentirnos mejor con nosotros mismos, y tal vez en algún momento de malestar por X o Y situación nos permite liberar esas emociones negativas dentro de nosotros, autodestructivas en algunos momentos o destructivas para con nosotros. Keila, ahora sí, dígame. Sí, gracias. Bueno, lo que quería comentar es que yo creo que también unos obstáculos que se presentan es con la sociedad, ¿no? Porque a mí me ha llegado a pasar que en un punto, o sea, yo el año pasado me enfermé así súper, súper feo, entonces eso pues me causó bajar de peso, lo que a mí me creó en mi autoestima muy, muy baja. Entonces eso también fue una barrera para mí porque no quería hacer nada, o sea, no, o sea, neta, me sentía mal conmigo y eso creaba que no quisiera hacer otra actividad que me hiciera sentir mejor. Entonces, ahí sí, la verdad, mi plan fue subir de peso y juntarlo con hacer ejercicio. Y más juntar el estudio, porque yo en ese momento, o sea, la verdad tomé un año por parte de la pandemia, o sea, egresé de la prepa y me tomé un año porque pues no me sentía bien. Entonces, pues ya hasta ahorita la verdad me siento muy bien conmigo. He estado trabajando con mi carácter porque la verdad sí me cuesta un poquito, pero el carácter lo que me hace es que me desquite con otras personas y ya después cuando yo causo daño en esas personas me siento mal conmigo porque digo, no, ¿cómo hiciste eso? Entonces es poco a poco irlo trabajando con uno mismo, Giselle, y y no, o sea, tú por el momento no te preocupes por eso, tú enfócate en ti, échale ganas en ti y esto va para todos, o sea, mientras tú te sientas bien contigo mismo y hagas todo lo que tengas que hacer para hacerlo, ya después lo demás viene perfecto. Muchas gracias, Keila, por compartirnos su experiencia, la cual incluso en algunos momentos es difícil, ¿no? Poderlo también manifestar porque seguramente hubo situaciones muy críticas y principalmente con lo que nos decía sobre el autoestima, ¿no? Con uno mismo, que incluso podemos pensar en aquellos enojos o arranques que tenemos con nosotros y hacemos cosas que ni pensamos y cuando menos vemos decimos, ya hice algo, ¿no? Y ahora cómo lo corrijo. Sin en cambio, donde sí yo difiero y algo que no funciona y algo muy mexicano porque es muy cultural, cuando nos dicen, ¿no? Échale ganas y con eso basta, ¿no? A veces ni echándole ganas, con eso no es suficiente. Lo que sí hay que hacernos responsables de nuestros actos, pensarlos, analizarlos, aprender de ellos y a partir de ello empezar a hacer modificaciones con nosotros mismos. Lo cual es un proceso largo, 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 que puede durar hasta el último día de nuestra vida, porque nuevamente repito, somos seres de aprendizaje. Este rol de estudiante no solo lo llevamos en la escuela, ser estudiantes lo llevamos en cualquier ámbito, ya sea en el trabajo, ya sea con los amigos, con la pareja, con los padres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el momento, todo el tiempo estamos en contacto con el otro, en el contacto con nosotros mismos, en el contacto con el ambiente y estamos aprendiendo de todo ello. Cada uno de diferente manera, obviamente. Pero sí es muy importante el autoconocernos. Y esto que nos menciona Keila es muy importante también porque nos enseña y nos muestra que ante adversidades puede tomar tiempo, sin en cambio sí se puede y se logra. Y entonces en el caso de Giselle, cuando nos muestra o nos presenta o nos dice que hay situaciones donde se cuestiona si puede realmente, ¿no?, llevarlo a cabo por sí misma, nuevamente es el hecho de, no espero una fórmula mágica porque no lo hay. No hay fórmulas mágicas, y esto se lo comparto a cada uno de ustedes. No hay fórmulas mágicas, pero lo que sí hay fórmulas. Y entre esas fórmulas están los hábitos que cada uno de nosotros vamos adquiriendo. Y esos hábitos dependen mucho del rol. Y ese rol que cada uno de ustedes, es decir, si en algún momento se cuestionaron quién son ustedes, quién soy yo, una de las respuestas es, soy un estudiante. Y ese estudiante conlleva responsabilidades. Por más que quieran escapar de las responsabilidades, yo entiendo que muchos de ustedes incluso ni les gusta. No, yo no quiero responsabilidades.
Tal vez algunos de ustedes digan, bueno, todavía estoy chiquito como para tener responsabilidades, no quiero crecer. Sin en cambio, pues, incluso hasta los niños tienen responsabilidades, así que es muy importante que se empiecen a hacer cargo de esas responsabilidades o nos empecemos a hacer cargo de ellas, tanto con nosotros mismos para con el otro, ¿vale? Y en el caso de Giselle, pues sí va a ser muy importante que se autoconozca, que se conozca a sí misma. ¿Y cómo se puede conocer? A partir de las actividades que usted misma realiza, ¿no? Ir conociendo qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que hace o cómo actúa ante cada una de las situaciones de su día a día. Y que tenga en cuenta lo siguiente, el entendimiento con la otra persona tanto es de nosotros como con ellos. Por eso no es extraño, y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, que en algún momento de su vida se sienten solos, donde no se sienten en compañía, donde no se sienten entendidos, donde no se sienten apoyados, ya sea hasta por su propia familia, por sus amigos, por su pareja, etcétera, etcétera, hasta por su gato, ¿no? Un día a lo mejor estaban muy tristes y estaban acariciando el gato y de momento se les echa a correr y dicen, ni el gato me quiere, ¿no? Ni el gato me comprende. Entonces, no es totalmente ello, ¿es válido sentirse solo? Sí. ¿Es necesario estar solo? También lo es necesario. E incluso, Oscar Wilde mencionaba en algún momento, yo admiro y me gusta tanto mi soledad, que pues soy muy selectivo para con quién rompo mis momentos de soledad. Friedrich Nietzsche también lo mencionaba. La soledad es un estado que muchas veces por la cuestión cultural nos han enseñado de que debemos evitarlo a toda costa, ¿no? Y debemos estar acompañados, aunque no nos sintamos acompañados. Pero mejor hay que aprender a estar con nosotros mismos porque no podemos estar totalmente en soledad. Incluso tenemos nuestra propia compañía y el estar con nuestra propia compañía también genera fortalecimiento y apoyo para no caer y no estar en estados psíquicos como la ansiedad, la depresión o llegar a un punto hasta el suicidio, porque también nos tenemos a nosotros. No se abandonen, en pocas palabras. Se tienen a sí mismos. Y además de ello, se tienen a otras personas. Solamente que el problema radica principalmente en algo, y es en ser demasiado egoísta, porque esperamos que el otro nos entienda. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes entienden al otro? A veces esperamos entendimiento, pero no damos entendimiento. Queremos que nos escuchen, pero no escuchamos. Queremos hablar y solamente hablar y no dejamos que el otro hable. Es decir, permitimos y dejamos que el otro también haga lo que nosotros buscamos y nosotros lo que buscamos lo permitimos con el otro. Es decir, esto se llama reciprocidad. Si yo espero algo, también tengo que dar lo que espero. Muy bien. Pregunto por última vez, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran compartir? Es un momento de brillar. Luis Daniel, díganos. Sí, muy buena tarde. Bueno, muy buena tarde, Luis Daniel. Yo asocio esta parte de los roles con lo que podría ser la pirámide de las necesidades humanas. Pienso que es muy importante el que podamos abarcar diferentes áreas, porque igual si solamente estamos como que mucho escuela, va a llegar a un punto donde vamos a atrofiar y no vamos a poder funcionar correctamente. Entonces igual pues a darnos tiempo para cubrir varias áreas, desenvolvernos con los amigos, la familia, y pues también mantenernos ocupados, para ser productivos. Ahorita, por ejemplo, estamos en una actividad extracurricular y es bueno, nos estamos distrayendo, pero también estamos aprendiendo. Entonces, creo que es algo que se valora y se agradece. Muchas gracias, Luis Daniel, por su comentario. Y esto que menciona acerca de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, si no me equivoco, esta fue expuesta en 1945. No estoy seguro del dato, último del año. Sin embargo, comprende en parte importante de lo que se entiende desde la psicología como el humanismo, ¿no? Es decir, el ser humano también tiene necesidades, entre ellas las básicas, donde está la alimentación, el sexo, hasta respirar, etcétera, etcétera, hasta la punta de la pirámide, que es la autorrealización. Sentirnos que hemos culminado nuestras metas de vida, ¿no? De existencia. Y que incluso, antes de irnos, y no de irnos de esta sesión, no irnos de esta conferencia, sino antes de irnos en nuestra existencia, pasar a otro plano, y cada uno de ustedes tendrá sus propias creencias o pensamientos acerca después de la muerte, es antes de irnos no dejar pendientes, ¿no? Y sentirnos autorrealizados y decir, valió la pena el haber vivido. Porque nadie de nosotros decide vivir, nadie de nosotros incluso pide nacer. Cuando menos vemos, aquí estamos.
Pero lo que sí elegimos son algunos de los roles. Ejemplo, el rol del estudiante, ustedes lo eligieron a partir de la decisión de tomar en algún momento de su vida y decir, quiero estudiar ciencias de la educación. Es una decisión que tú tomaste. Puede ser que existieron terceras personas, la misma sociedad nos haya empujado un poquito en nuestras decisiones, pero al final la decisión es nuestra. Y entonces conlleva responsabilidad. El rol conlleva ello. Y entonces, al estar en el rol, conlleva que tienes que actuar, pensar, sentir, mediante también ese rol, pero también tú puedes transformar ese rol en base a las nuevas necesidades y circunstancias que estamos viviendo hoy en día ante como esta situación que es el COVID-19. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, sugerencia? Doy 5 segundos y 5, 4, 3, 2, 1, time. Ok, no hay más sugerencias, no hay más quejas. Entonces, por mi parte, quiero dar por finalizada esta conferencia. Ha sido muy grato el estar con cada uno de ustedes. Para aquellas personas que participaron, les agradezco. Como les mencioné al inicio, la causalidad nos ha puesto justo en este momento. Por alguna razón, tuviste que escuchar lo que acabo de mencionar. Hemos compartido, ha sido recíproco, por lo tanto, hay aprendizaje. Y aunque yo también sea dentro de mi rol un catedrático, un maestro, hoy también vine como alumno, como ustedes. Y ustedes siendo alumnos, también se han convertido en maestros. Y no es una escuela, no son los muros, no es el instituto en sí físico lo que hacen estudiante y maestro y el proceso de educación y aprendizaje. Es el rol y es lo que hacemos cada uno de nosotros con dicho rol, a partir de ser estudiante y maestro y estudiante. Y entonces ha sido muy grato el compartir esta tarde con cada uno de ustedes, que al final no deja de lado el hecho de que ustedes y yo, pensándolo desde el existencialismo, no dejamos de ser nosotros y no ser egoístas, sino que también hay un otro. Por otro lado, ya nada más para finalizar, recuerden la actividad que les pedí que hicieran. Por lo que noté, Ana Romero y Rubén Cruz realizaron la actividad y duraron hasta el final. ¿Cómo se siente su brazo, su mano? No sé los demás si lo hicieron realmente. Si, tal vez en algún momento sí lo llegaron a hacer y se cansaron y mejor lo pusieron ya a un lado, ¿no? El objeto que tenían en su mano. Dice Giselle, mi mano está fría. Pues es que igual, Giselle, usted agarró un hielo, por eso está fría su mano. Era un objeto, no tan frío. Y se durmió, ok. Se durmió la mano y aparte está fría. Eso pasa cuando uno agarra hielos. Ana, ¿usted cómo se siente? Pues llegó un momento en el que me empezó a doler el brazo, pero después de eso ya no siento el brazo. Entonces, pues sí, aquí sigo. Aquí sigue, exactamente. Pero va a pasar algo. ¿Qué sucedería? Algunos me mencionan que ya se durmió su brazo, que está fría la mano, que otros pues ya ni sienten el brazo. Ya pueden bajar el objeto, por cierto, ya lo pueden bajar, si gustan. Y aparte de todo ello, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Ana, usted siguiera así durante otro día más? No sé si podría seguir otro día más, y si siguiera otro día más, yo creo que me dolería muchísimo el brazo al intentar poner o bajarlo, tan solo bajarlo. Pero bueno, no sé si pudiera seguir todo un día completo, sí, con el brazo en la misma posición. Efectivamente, ¿no? Todavía sería la cuestión de la duda. ¿Podré o no podré? Así como decía Giselle, ¿podré o no puedo? Solo hay una forma de saberlo y es intentándolo. Pero aparte de ello, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes si lo quiere hacer o no. Eso es independiente. Pero lo que sí vamos a entender, esto es una metáfora. Ese brazo es tanto su mente como su cuerpo. Es el ser, son ustedes. Y el estar así es una situación como la del COVID, donde llega un momento en el cual se están cansados, se están hartos, ya no lo soportan y tienen que bajar la mano. Es válido, háganlo. Bajen la mano de vez en cuando y no es necesario que estén todo el tiempo así. Sino en cambio también estar así en algún momento va a fortalecer su brazo y al pasar el tiempo se van a hacer mucho más fuertes y van a tener una constancia, una disciplina y les va a permitir durar más la próxima vez y así sucesivamente. Pero en exceso pueden romperse el brazo.
con muy poquito no le van a dar fuerza al brazo. Busquen ese punto medio que les permita fortalecer el brazo y cuando sea necesario, bájenlo y descansen, ¿vale? Es muy importante su salud mental y su salud física. Daniela dice, yo no siento el brazo, si se lograra mantenerlo así, se adaptaría, es cierto, pero sería estresante en ocasiones, exactamente, tanto física como mentalmente. Y Yassi dice, no creo que circule la sangre. Bueno, en una de esas hasta pierden el brazo, ¿eh? Ahora pensémoslo en la cuestión metafórica, ¿qué sería perder el brazo? Aquí, o incluso físicamente. A mí un rato se me olvidó que lo tenía y lo recordé porque se durmió feo, y jajaja. Okay. Esa es la otra curiosidad, ¿no? También olvidamos. Ana Romero, diga. También, mencionando eso, lo de la salud mental, hubo un momento en el que me empezaba a mover y yo ya no le estaba, me empezaba a doler y ya no le estaba poniendo atención, ni me podía concentrar y me estaba moviendo mucho porque era como, no sé, la molestia, que yo ya no estaba como en donde debía estar, en la conferencia, en la plática. Ya. Efectivamente, es decir, la concentración. Ahora pensémoslo en la parte metafórica. Pensemos que están en una clase en línea y si tienen problemas, ¿no? Por situaciones ya sean del COVID, que tiene que ver también mucho de nuestros problemas o situaciones actuales, obviamente, y cuando tenemos ese tipo de circunstancias, nuestra atención, nuestra mente está en otros lados, ¿no? Es decir, hay cansancio mental también y es muy necesario también descansar nuestra mente, porque si no, no ponemos atención y eso merma nuestro proceso de aprendizaje. Dice Mafer, a mí un rato... ok, ese ya lo leí. Muy bien. Dado que ya no hay más comentarios y ya no existe ningún otro tipo de explicación a base del ejercicio, por mi parte, ahora sí, ha sido todo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Fue un gusto y un placer el estar con ustedes y seguramente ustedes habrán sentido también esta parte placentera de compartir este momento mutuo. Y agradezco también nuevamente la invitación en un día tan importante, tan simbólico como el Día del Maestro a nivel mundial y que me tuvieran en cuenta para esta celebración que tienen cada año, pues, la licenciatura de Ciencias de la Educación. Muchas gracias. Al contrario, maestro, muchísimas gracias a usted por apoyarnos en estas actividades. Le quiero agradecer también a Mari, que fue la que promovió esta charla y estuvo muy interesante, la verdad. Creo que fue un buen espacio en el que nuestros compañeros de la licenciatura pudieron expresarse un poquito sobre cómo se sienten en el día a día. Y pues ha sido muy reconfortante poder abrirnos un poco, poder desestresarnos un poco en un espacio así muy ameno. Entonces, pues agradecerle de nuevo y a nombre de la coordinadora le haremos la entrega de una constancia que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia al maestro Mario Alberto Islas Sarasúa por su participación en la conferencia El análisis psicosociocultural del rol estudiantil mexicano en época de COVID-19, en el marco del 21 aniversario del programa de la licenciatura en Ciencias de la Educación, comprendido del 4 al 8 de octubre del 2021. Amor, Orden y Progreso, Pachuca, Hidalgo, a 5 de octubre del 2021. Firma, Dr. Alberto Severino Jaén Olivas, director. De nuevo, un gusto, maestro, y pues los invitamos a seguir participando en las diferentes actividades que tenemos el resto de la semana para ustedes. Hasta luego, un fuerte abrazo. Hasta luego, y pues nada más desde mi parte. Muchas gracias a cada uno de ustedes también.